Desde Paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente, Crónicas. Hoy con gran invitado en la presentación del libro Por Siempre Cachi. Don Fernando Gutiérrez. Muchas gracias Silvia, muchas gracias Fernando y muchas gracias Miguel. Sí, es una obra que le quise dejar de legado a mi pueblo, ya que nunca tuve poder político ni tampoco poder económico y creí que esta era la manera de dejarle una herencia entre comillas a la actual generación y a las nuevas generaciones. Yo fui dirigente juvenil allá, dirigente comunal, dirigente deportivo y algo dejé en el pueblo, pero quería más y creo que con este libro inmodestamente lo conseguí. Y con nosotros hoy también Fernando Smith. Muy buenas tardes. Y la verdad, Fernando, mi colega, mi compa, un librazo. No lo he leído, pero lo que me han dicho, un premio Nobel de literatura para don Fernando. Sí, algo increíble. Así es que vamos a escuchar palabras textuales de don Fernando y lo que realmente, lo que el libro significa para usted y para el legado cachiceño. Y la cereza. Muchas gracias, Miguel. Silvia Quiroz, muchas gracias, Fernando, por aceptar la invitación a escuchar tu historia de este libro y que también es parte del acervo de la historia de este cantón. Entonces, bienvenido. Sí, y sí que se ha quedado, según palabras del mismo Fernando Gutiérrez, muchas narraciones sin contar. O sea, hay un segundo libro. Sí, porque Ojalá. es tanto la dedicación y la tinta y el papel que hay, que me imagino que sí pueden haber segundos y hasta terceros libros, pero gracias que nos da esta presentación hoy y nos va a explicar el por qué y cómo lo hizo. Me intriga y me interesa mucho las primeras palabras que se lo decía ahora, que por qué pone, la primera palabra es por siempre. Por siempre. Y entonces al final menciona a su gran esposa. Entonces a los que logran leer ese libro, y ahí él también nos va a explicar un poquito de ese gran pueblo que es Cachi. Sí, Por Siempre Cachi. Lo titulé así porque a pesar que yo tuve que desarraigarme del pueblo a los 14 años, cuando buscando nuevos horizontes me trasladaron a San José. Viví 8 años en San Gerardo de Zapote, ahí pasé mi adolescencia, pero nunca olvidé el pueblo, siempre mantuve un contacto. Cada mes o cada 15 días o cada semana para volver a mi pueblo, volver al terruño, y por eso se llama Por Siempre Cachi, porque Cachi siempre ha estado en mí. Y en ese tiempo el transporte no era como tan elegante, tan eficiente como ahora. Cuando regresabas a Cachi, de Paraíso allá, me imagino que o a pie o no sé cómo te trasladabas, pero sí era más rudo. Sí. No, precisamente por eso a veces duraba algunos días de más. Bueno, en primer trabajo trabajaba 15 días sin poder ir al pueblo. Ya después se acomodó más la cosa y iba cada semana. Pero precisamente mi salida de Cachi se dio por eso, principalmente por el transporte público. Era una cazadora, la de Piedrita, que entraba en la mañana y salía en la tarde. Eran 2 viajes. ¿Qué color era esa? Era una cazadora, la clásica cazadora. De madera. De madera. Sí, de madera. De madera. Era la clásica cazadora. Entonces, uno en San José no podía viajar a Cachi. No había teléfonos tampoco. No había ningún contacto con el pueblo. Mi contacto era la radio, o ir a Radio Rumbo. A Radio Rumbo para estar cercano, entre comillas, al pueblo. Así que la cazadora de Piedrita salía tipo 6 de la mañana, ya yo no había llegado a San José. O sea, ese era un gran problema, pero especialmente en la tarde. En la tarde entraba una cazadora Cachi a las 3 de la tarde y yo salía a las 5,
Pero eso no era un problema mío, era de toda la gente de Cachí. Hubo a otros se les pasó peor. Carlos Solano, que le dicen Carlos Cachí, ¿va? Cachí. ¿Sí? Tenía que caminar para ir al San Luis. Cuando llegaba aquí ya había pasado la cazadora, entonces iban a pie, un grupillo de 2 o 3 estudiantes en ese tiempo, de aquí a pie a Cachí, porque los solanos son cachiseños de cepa, Sí. por el lado solano, don Antonio se casó con doña Marta Bendaño, que sí era paraiseña, pero allá se crió toda la familia Solano a Bendaño, ¿sí? Melico se llamaba el papá, entonces don Manuel. Si nos contaba Roberto hace unos días que estuvo sentado por acá, que cuando les agarraba tarde, cuando pasaban por el salto salían corriendo y llegaban, pero súper sudando a la casa porque ya a las 6 de la tarde ya Está oscuro. Y en ese entonces. Y ellos eran privilegiados, digámoslo en el buen sentido de la palabra, porque eran hijos de maestro. La mayoría de Cachí no estudiaba. La mayoría de Cachí, pero un 95% o más, sabía que su destino después del pergaminito o el certificado de 6º grado era trabajar en el campo. Porque el papá les decía, no, ayude a la familia. Sí. Su trabajo en la finca de don Allen Murray y no había posibilidad de estudiar. Así me pasaba, así me iba a pasar a mí. Entonces papá, con gran visión, me dice, no, vaya usted, estudié en un liceo nocturno, estudié en el Liceo Costa Rica nocturno, pero defiéndase porque yo no quiero que ustedes sean peones. Sí, claro. Pero Fernando, en el libro presentabas una serie de artículos, de historias, de ellos de Cachí. Esas historias fueron publicadas en algún momento, porque es que no viene el dato de dónde fueron publicadas. ¿Cuál es la más antigua? ¿Y cómo fue que tenías esa idea de escribir de tu pueblo en ese medio? No sé si me entendés. Sí. Bueno, yo empecé a escribir, como ustedes saben, en La Nación. En La Nación me retiré hace un año, esporádicamente, porque tengo amigos ahí, publico algo, pero ya no como la rutina diaria. Yo en la Nación estuve 50 años. Así que uno de los artículos más antiguos es en La Nación. Pero después también publiqué en Cartago al Día, del amigo Ramón Marrero. Sí, y también publiqué en El Paraiseño. Y también publiqué, la mayoría, el grueso de las publicaciones son en una página de Facebook que se llama Fotovídeos de Cachí, de José Joaquín Astorga. Entonces, él me motivó por ahí por el año 2016 a que escribiera historias de Cachí, de las cosas que yo viví cuando me contaron. Y entonces ese es el grueso de hace 7 años, ¿verdad? Eso lo contiene el libro. ¿Y de esas historias cuál es la más significativa para vos? Bueno, es que me llevé sorpresas, porque las más significativas es saber, por ejemplo, después de hurgar en la Universidad de Costa Rica y conversar con catedráticos de historia, de que Cachí existía 1500 años antes de Cristo. Y eso no lo sabía. Y también enterarme, ahí vienen, si lo ojeaste, vienen citas de con qué catedráticos hablé y a qué libros recurrí en esas historias, para esas historias. Ahí también hay un artículo que se dedica a un arqueólogo holandés o belga, que se llamó Carl Hartman, que hizo un estudio sobre esta región, entró en esos tiempos a Cachí y encontró el primer molde en Latinoamérica que utilizaban los indígenas para la elaboración del oro. Lógicamente yo no pude meter fotos porque la limitación económica, pero Cachí tiene esos dos hitos históricos, el ser 1500 años antes de Cristo y la otra que el primer molde para la fabricación de oro lo encontró Hartman en Cachí, o sea, en Paraíso, a nivel latinoamericano. En otro lado no lo había encontrado. Lógicamente el molde se lo llevó y está
en un museo de Londres. Ah, Fernando, otra pregunta. Esas son las dos cosas. Otra preguntita así rápida. Vieras que yo hablé con un compañero de trabajo mío hace un tiempo, de que él es biólogo, microbiólogo, perdón, y dice que Cachi, yo lo comenté con mis compañeros, de que Cachi era un puerto fluvial hace miles de años, no sé qué. Bueno, hay que recordar que Centroamérica no existía, Sí. Que nosotros somos un cinturón Sí, la pregunta que es unió esa. América del Norte con América del Sur. Del sur. ¿Sí? Somos lo más reciente, Ujú. ese cinturón que emergió del mar Ajá. y que unió el istmo. Puede ser que fuéramos un puerto. Él es muy estudioso. Pasaba el reventazón, todos Sí. los ríos se confluían ahí. Sí. Incluso, bueno, hay otro artículo que habla de los petroglifos, que son, o no sé si es el mismo, No, es otro, sí. es otro. Y que eso también es un tesoro muy importante, que nos habla de la historia precolombina de ese sitio que posiblemente se llamaba Catzí, o no sé, por ahí hay una discusión en cuanto al nombre indígena. Vieras que Perdón, que en la actualidad existen hay piedras con sus... Sí, ahí están, Sí, los sí, libros, claro. sí, están Qué lástima, ubicados. qué lástima Sí, los petro. que no tenemos ese en cualquier cafetal de Sí, si le exageraron por atrás. sí, En lo encontrarse. pero no tenemos esa cultura de salvaguardar y ubicar esos bellos El problema es que están en propiedad privada. sí, pero ¿Verdad? yo quería hacerle una pregunta también ahora A ver. a Fernando, o sea, para una palabra y decir o sea, que nos explique un poquito, nada más, don Alex Murray. Sí, don Alex, ahora cuando edité el libro, los descendientes de don Alex vinieron a comprarlos. Y pese a que en la historia hablo muy bien de don Alex, porque hasta lo traté de joven y él ya de mayor de edad, y siempre hablo muy bien de él. No puedo hablar también en general bien de los descendientes, pero pese a ello vinieron a comprar los libros. Hay una crítica ahí sobre la descendencia de don Alex, no de don Alex. La historia empieza así. Los primeros dueños de Cachi, que se recuerde, es en el sector de Peña Blanca y Quelitales, doña Anacleta Ernesto de Mayorga. Anacleta Ernesto de Mayorga. Ajá. Ella es la primera dueña. Por eso hay un artículo que digo que Morazán se encontraba allá en Quelitales antes del enfrentamiento con Tatapinto, y que Tatapinto iba para Bolio y Morazán para Quelitales. Después se encontraron y todo lo que ustedes saben de fusilamiento en Morazán, y Tatapinto presidente por unos días. Pero entonces llega otro filántropo alemán a Cachi y compra Cachi Centro. Él se llamó, que ya la gente, los familiares se pusieron en contacto conmigo también para visitar el pueblo. Se llama Carl Valle. Hay una calle por la Genjal que todavía le dicen Calle Valle. Calle Valle. Sí, Calle Valle. La gente decía Valle, era G-H-A-L-E. Sí, la que está de Chiribombas para ubicarnos. Sí, pero se llevaba Cachi. La palabra Wally. la palabra Wally. Wally, sí. Sí, pero le dijeron Valle ya. Vale, ya quedó más fácil. Sí, sí. Como somos nosotros, va. Sí, ya. Más fácil. Sí. Entonces, don Charles Vale es el que regala el terreno de la escuela, parte de la iglesia, parte de la plaza de fútbol. Es un filántropo, Lo interesante es que él es casado con Isabel Tinoco. Isabel Tinoco es la hermana del que fuera posteriormente presidente de la República, Federico Tinoco Granados. Ellos entonces tenían a Cachi, tenían Juan Viñas y tenían Cachi. Hasta 1908 se da eso. Doña Isabel y don Carlos se separan. Bueno, un paréntesis. Llega el obispo Til, que fue el segundo obispo. Sí, Augusto Til llega a Cachi porque era amigo del otro alemán, de Charles Vale, alemanes. Y entonces
se va con doña Isabel y están allí en Cachí, ese Cachí, un rinconcito de Costa Rica. Llega... Perdón, ¿cómo se llama? Porque era una hacienda. Sí. ¿Se llamaba Hacienda Cachí o tenía...? Antes, no. Sí, es decir, había divisiones. Sí, porque pero también el centro, había una parte que era de los lindos. Sí, a eso voy. Okay, Mucho después. Okay. Sí, entonces estamos en la etapa del alemán, de Charles Vale. Llega el obispo Til y como brochada, porque le ayudaba mucho a la iglesia, el alemán Vale. Entonces cambia el patronazgo de Cachí, y por eso el patronazgo de Cachí es Santa Isabel de Portugal, Santa Isabel, dedicado a Isabel Tinoco. Era tiempo de que Cachí no era parroquia hasta el 83, dependíamos de Orosio, y después dependimos de aquí de Paraíso. Entonces le quitan el patronazgo que tenía el apóstol, unos discípulos de Jesús, y se lo dan a Santa Isabel de Portugal. En 1908, cuando los lindos ya se hacen ricos, Stanley, Percival, Cecil, que fue el más conocido, entonces miran desde allá de Juan Viñas esas extensiones de Cachí y les gusta mucho. Le proponen a Vale que se las venda, ¿verdad? Yo tengo toda la documentación de la carta de venta, con todos los detalles. Interesante, sí, bueno, sí. Hasta un collar, se vendió un collar, ya desde despecho el alemán dio el collar de matrimonio que tenía de doña Isabel. Sí, y entonces se lo compran. Yo tengo toda la carta de venta. Eso se da en 1908. Ahí es donde aparecen los lindos, Cecil Lindo, etcétera, etcétera. ¿Dónde aparece don Alex? Contestándole la pregunta a Miguel. Don Alex aparece por ahí de los años 20, 21, 22, 23. ¿Quién es don Alex? ¿Por qué llega don Alex a Cachí? Hace 100 años aproximadamente. Sí, don Alex llega a Cachí porque él es hijo de Alex Murray Anderson, que es un escocés. Siempre ha habido confusión de que don Alex de qué nacionalidad. No, Alex nació en Costa Rica. Alex Murray Anderson es empleado de Minor Keith, famoso ferrocarril al Atlántico. Los lindos también son empleados de Minor Keith. Uno vino como mensajero, uno como contador y otro como oficinista, sin mucha plata. Sí, raso. Ellos eran judíos, algunos emparentados con negros de Jamaica. Eso no le gustó a una familia Murray, que lo dije. Percival era casado con una negra. Sí. Y luego entonces compran Cachí, se la compran al señor Vale. Vuelvo a don Alex. Don Alex dice papá, que fueron muy amigos, papá fue empleado de confianza de él hasta el final, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu papá? Rafael Gutiérrez. Sí, le decía Negrito. Fue el jefe de la planta eléctrica toda la vida. El taller mecánico, etcétera. Lo que aprendió de oficio viendo. Él llegó huérfano a Cachí de 8 años, de Curridabat. Entonces papá, entonces, sí, papá me contaba que don Alex llegó 20añero, era un tipazo, ¿va? Digan que ven a Brad Pitt, ¿va? Ahora va. Sí. Y cuando doña Zaira, quinceañera, llegaba de los colegios de San José, también educación muy fina de doña Zaira, lindo, ¿va? Hija don Cecil, Zaira Lindo Quesada, llegaba a Cachí, y ahí nos veía a la mayoría de cachiceños, o a todos, indígenas, fecitos, chiquitillos, y cuando ve ese macho ahí, y negrillos, y ve ese macho ahí, la gran diferencia, ¿verdad? Sí, claro. Dice papá que don Alex vivía en los campamentos donde se estaba construyendo la planta, porque él vino a construir la planta eléctrica, igual que todos, ¿verdad? Pero vino doña Zaira. Él era ingeniero eléctrico. Ingeniero eléctrico, sí, por la Universidad de Canadá. Y entonces se enamoró perdidamente. Ahí viene la fusión matrimonial Murray Lindo. Y en 1931, cuando se casan ellos, entonces don Cecil, como regalo de bodas, le da a don Alex, a doña Zaira, Cachí, con todos nosotros.
La dote, fue la dote. Fue la dote. Esa fue la dote. Sí, Fue fue la la dote, dote. Y nos fuimos todos en paquete, desde Sí, las sí, casas. sí. Como se dice ahora, el combo completo. Combo Gallina, completo. chanchos, todo lo que estaba El combo, ya eres de Miguel, se fueron en el combo. Así es que verdad. Claro. Sí, sí, sí. Y entonces ahí es donde empieza la gente a identificar a don Allen Murray como dueño de la hacienda Cachí. Ahora, en ese momento, en 1920, ¿qué se casarían ellos? Que ya les dieron la dote y toda la cuestión. Yo creo que ellos andan como por el 27, una cosa así, el matrimonio. Y ya Cachí estaba formadito como pueblo o apenas... Porque No. acuérdate que todo eso, los terrenos comunales, digamos, fueron cedidos por los... No había ni luz eléctrica, imagínate. Ajá. Entonces, más bien era como un pueblo con las casitas Una de los... hacienda. de los- Don Alex en una fue- hacienda, Don Alex en una trajo hacienda. por la sí. primera planta. Claro, Sí. claro. Sí, pero antes de era una hacienda. Era una Muy- hacienda Sí, y... menos que hacienda. Menos. Yo siempre he dicho pueblo, finca, finca, pueblo. Ajá. Y todavía no perdemos eso. Sí, sí. No sí. perdemos eso. El pueblo y para bien. Yo siempre he dicho que yo prefiero un Cachí semi-rural Sí, que una ciudad. sí. Sí. Se dan menos los vicios, hay más camaradería, más Más sangre, solidaridad más del todo. pueblo, hasta en los funerales se ve más solidaridad en los pueblos, no nos llegan tantos vicios, aunque ahora la droga llega a todo lado, pero prefiero un pueblo semi-rural como es Cachí que una ciudad. Totalmente. Estoy transportado en ese tiempo de Cachí, Sí. estoy transportado en esas calles, en esas idas y venidas de Calles no eran trillos y callejones. Eran trillos Sí, y sí. callejones. de la Sí, gente. era. No habían tapias, No. no habían esos moles de ¿cómo se llama? Del desorden ahora De lo que hacen los arquitectos. ¿Cómo ahora. era la No, vida no, de los cachiceros? ¿Qué recordás vos? Porque vos saliste de 14 años. Sí. ¿Qué recordás vos de la vida de ellos en esa hacienda, en esa finca? La recuerdo muy bien porque mi casa, la casa paterna, quedaba a 25 metros del beneficio. Y papá, por ser empleado de confianza, ahí cuento anécdotas también. Ujú. Entonces, papá tenía las llaves de la planta eléctrica, que era básica para las beneficiadas, Ajá. procesamiento del café en los recolectores que llevaban su café allá, o los finqueros que entregaban el café al beneficio cuando era el más famoso o el más grande de Costa Rica. Ujú. Y aquí llegaban los camiones con recolectores de café de Paraíso, Sí, pero montones. Claro. Yo conocía a varios de que llegaban a coger café a Cachí. Entonces, yo conocí jornaleros, los trabajadores del beneficio, las empleadas que se llamaba eso, coger café, ya el café en pergamino. Yo trillé café. Yo me metía una pila a paliar café en pergamino mojado para echarlo en los camiones que llegaban. Así que esa vida de Cachí, la vida económica, la viví a plenitud, porque vivía en la oreja de la casa grande y del beneficio. O sea, el aroma a café lo sentís. Claro, claro, claro. El aroma a café, el aroma a barriada, el Sí. aroma digamos, a pueblo, pues. Bueno, por Ajá. cierto, esta es una anécdota. Entonces nosotros, a la par de papá, íbamos en la noche, cuando eran las beneficiadas, que duraban como 6 meses, parecía un portal. Todas las luces prendidas en el patio, en el beneficio, todo. Y la desventaja que teníamos de que papá era de confianza es que le daban las llaves de todo el taller y las plantas. Y dentro de las plantas estaban los ataúdes. Ajá. Porque don Alex fue un gran patrón que no solamente se preocupaba por los nacimientos de los cachiceños, todos los sábados llegaba el doctor Ortiz Martín Ajá. a ver, el pediatra, muy famoso, Sí. a ver los chiquillos y también a ver gente grande. Él se preocupaba por la salud y también por la muerte, porque entonces a Tuto Ramírez, Jorge Solano, Rubén Alcázar eran los que Los fabricaban. los carpinteros que fabricaban los ataúdes y los esquivaban, Sí, yo, esperando muertos. yo muy pequeño recuerdo Sí. de esas esquivas. Y para mí, chiquillo, era tétrico ver eso, un miedo a la muerte terrible, ¿verdad? Terrible, claro. Y entonces a papá
por ejemplo, se moría una señora o un señor a las 10, 11 de la noche y se me quedó en la mente, en la retina, en la memoria, que sonaba la puerta de la casa, 12, 1 de la mañana, sobresaltados, ¿verdad? Sobresaltados. Y entonces oía yo la voz que decía, negrito, se murió tal, ¿va? Para decir que se murió tal era que papá tenía que levantarse, ir con la llave Y entregar el ataúd. Para los dolientes que llegaban ahí a decirle papá, se murió tal, los que se morían en la noche, ¿va? Sí, La madrugada. Y entonces el recuerdo me quedó. Y también muy tétrico porque uno pasaba al frente de donde trabajaba papá y al lado izquierdo estaba esa esquiva de ataúd. Sí, la esquiva. Y ya uno niño no tenía esa, digamos, esa valoración de la muerte. Sí. Le daba miedo. Miedo, claro. A cualquiera. Sí, claro, claro. Claro. Pero qué Eso- interesante. Eran de peluche. Pero, perdón Silvia, y todavía sigo intrigado con don Alex Murray, porque espera que yo he escuchado historias que la gente cuenta, pero de boca suya me gustaría escuchar más de don Alex Murray, de que al cafetal llevaba meriendas, sándwiches, no sé si usted todavía Hay dos tiene- pasajes, tres pasajes de don Alex, ojalá que los pueda memorizar bien. Una es de que él llevó el plan Martén a Cachí. Don Alberto Martén fue el subcomandante de don Pepe Figueres en la guerra, en la revolución del 48. Era un gran economista, don Alberto Martén. Y don Alberto, cuando lo nombró la Junta Fundadora de la Segunda República como ministro de Economía, entonces él era muy amigo de don Alex. Don Pepe Figueres reconoce que sin don Alex no hubiera ganado la revolución. Porque don Alex venía llegando de defender a su patria, Gran Bretaña, hizo eco de aquello que llamó Winston Churchill, que decía, les pido a los británicos que vengan a defender nuestro país, o sea, el conglomerado que es la Gran Bretaña, solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Eso fue un discurso famoso de Winston Churchill. Entonces don Alex se fue a pelear allá. Trabajó en servicio de inteligencia, fue básico en aviones que cruzaban la línea de guerra para tirarles habituallas y armas y alimentos a los soldados y contra Hitler, ¿verdad? En Dunkerque murió un hermano de don Alex, Bruce. Yo leí Sí, ese. murió Bruce. El que pudo volver fue don Alex y Douglas, que Douglas manejaba la finca La Maruja en Orosi, donde había un cine, bueno, ese es otro cuento, ¿va? Donde son los patios ahora. Sí. Entonces don Alex Mira, viene acá, ya era amigo de don Pepe, cuando don Pepe era un gran desconocido en la lucha, sembraba café, entregaba un poquillo de café aquí, y entonces don Alex, cuando don Pepe se va a la lucha y se subleva, se levanta en armas, buscó a don Alex. Papá me decía, y don Alex me lo ratificó en 2 o 3 conversaciones que tuvimos así largas, como las que tuve con don Pepe, gracias a Dios, ahí se cuentan las 3 conversaciones que tuve con don Pepe, pero de largo aliento, como dicen los buenos escritores. Papá nos decía que en la Casa Grande había un sistema telefónico y un sistema también de radio. Y por ejemplo, Emilio Piedra Jiménez, sí. Emilio Piedra Jiménez era casado con una hija del dueño de la pulpería de Cachí, de don Mario Guzmán. ¿Sí? Y entonces, muy buen locutor. Bueno, el creador de Jacet con sus huelgas. Exactamente. El fundador de Jacet, era el locutor. Y desde la Casa Grande y desde la pulpería, que tenía un ático, la pulpería La Teresita, de don Mario Guzmán, él con el con la asistencia técnica, o más bien con la dirección militar de don Alex, iba dirigiendo las tropas. En la operación Magnolia de Limón, la operación aquí en Cartago, todo lo dirigía. Don Pepe dice en ese libro, él le decía el macho. Si no hubiera sido el macho, no ganamos la revolución, porque con los conocimientos que él traía de la Segunda Guerra Mundial, él le dirigió
para ganar la revolución. Sí, la estrategia. Sí, toda. la estrategia. Y eso me lo escribió don Pepe y me lo dijo a mí también. Allá en Entebbe, ¿se acuerdan de Entebbe? Ajá. En el Alto de Chomó. Yo tengo fotos de eso, de esa conversación con don Pepe. 3 veces. Una fue, la primera estaba en su apogeo don Pepe, pero él tenía mucho cariño por el tecnológico. Él fue de los firmantes, el firmante de la ley de creación del tecnológico, y ellos trabajan en la oficina de prensa. Cuando se bautizó la biblioteca don José Figueres del TEC, donde yo estuve en la casa de él, que queda en la oficina de él en Aranjuez, barrio Aranjuez. La segunda fue en las oficinas de Entebbe, en el Alto de Chomó. Ahí ya estaba, hasta lloró, ya él estaba prácticamente decrépito y con muy poca, muy pocos recuerdos. Retentiva. Sí, ya él no daba mucho, pero sí, delante mío lloró por recordando los muertos del 48. Entonces son 3 etapas. Una, donde estaba en su apogeo, en el barrio Aranjuez. La segunda, en el tecnológico, para cuando se bautizó la biblioteca con su nombre. Y la tercera, en Entebbe, que fue la que más me pegó fuerte, porque ahí lo vi llorar. Y fue el hombre del siglo XX de Costa Rica, ¿no? Claro, como no se puede negar. Sí, no se puede negar, no se puede negar. Y entonces, pero vuelvo, entonces, don Alex mantenía el sistema de comunicación con la gente que venía, por ejemplo, de la lucha, caminando por la sierra, de Interamericana, la invasión a Cartago. Sí, llegaron a Tejar. Sí, y entonces, él fue, y lo dice don Pepe, el artífice de ese triunfo. Qué bueno. Qué bueno. Pero digamos, don Alex, digamos sí. sí, gracias, no, muchas gracias. Pero digamos, está Cachí como tal, luego llega Lice, luego llega, si sigue el mismo Cachí, y las familias que fundan, no, que estaban cuando entonces, por lo menos los apellidos de esas grandes familias que aún quedan. Claro, claro. Hay una canción muy linda, vos debes de haberlo oído, no sé si ustedes, la de José Antonio Cedeño, dedicada a Cachí, en un long play. Don José Antonio Cedeño es un gran, ya murió, está enterrado aquí en Paraíso, del jazz, un compositor, compuso canciones para Gilberto Hernández, Sí, Julio Jaramillo, sí. el Trío Los Haces. Nosotros fuimos de un familiar de él. Él grabó para los Trío Los Juanes canciones de la Virgen de Ujarbat, de Paraíso, de Cachí muy linda. Y entonces, don José Antonio, por cierto, el abuelo de la mejor futbolista actual de Costa Rica, de antes y de ahora, Raquel Rodríguez. Ajá. Raquel, la goleadora de la selección femenina de Costa Rica en el Mundial, en la Olimpiada, en Juvenil. Raquel Rodríguez es nieta de él, ella es del jazz. Raquel Rodríguez. ¿Y cuáles familias eran? El tema de la... Sí. Sí, Las familias, digamos, Sí. señeras, Netas. son, sí, Miranda, Cortés, que aquí hay muchos Cortés, ¿verdad? Y muchos Miranda. Viniendo Bueno, no muchos Miranda, Cachí. pero sí hay. Los Burke. Sí. No, los Burke es No. otra historia. Es otra historia. Ellos vinieron con los lindos. Ajá. Por eso iba el Minor Kid. Eso lo vi yo. A en Cachí. una anécdota que Sí. También está en el libro, porque llegaba Minor Kid a Cachí. Los Miranda, los Cortés, los Guevara, los Coto. Obandos, No, los Obandos llegaron de Dulce Nombre. de dulce nombre. Esas familias, pero ¿de dónde venían? Son autóctonas, de ahí. Autóctonas del indigenismo, Ujú. la evolución del indigenismo. Y lo ves en los rostros, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, los Flores en Puricil, sí. Muy indígenas. que es una excepción. Sí, Sí. sí. Este no es Flores. Sí. Turista. No, pero sí es. Pero sí es Solano es otra familia muy, Ajá. Los solanos, extensa. muy arraigada ahí, ¿verdad? Ok. Porque cuando vino la represa, vino más gente de otro lado, entonces más. Ya se Sí, volvió sí. más. Ah, no, pero ya eso es Ya es totalmente marca. diferente. Sí. ¿Por qué llega la represa Cachí? ¿Y los Gutiérrez, los Gutiérrez, de dónde vienen? Del de papá Cuidado. de Curry. De Cuidado. ¿Quién viene tu papá? Soy papá.
Sí, y después llega una tía y un tío, pero nosotros éramos los únicos Gutiérrez. Pero venimos de una cepa Coto, de que el Italia es muy grande. Muy grande, Sí, muy grande. Y el lado de tu mamá, entonces. Sí, Y ese coto sí es indígena. totalmente. Totalmente. Ahora, lo que pasa es que hay una situación, no, más bien rectifico. Los indígenas Sí. somos los Gutiérrez, ¿Y los cotos? más bien son altos, machos, Los blancos, los Coto. Yo creí que eran al revés. y los Gutiérrez son achocolatados. Totalmente chiquitillos y morenos. Sí. Y nosotros vacilamos porque De la cueva de los pardos. prácticamente. Sí. Porque Ruidabate es de las localidades más viejas, más indígenas de Costa Rica. Claro. Los Coto en Cachí, por ejemplo, uno que mi tío Paco Coto, que tiene unos 25 años, que fue regidor aquí por el partido Unidad Social Cristiana o de Calderón, totalmente blanco. Mis tías blancas, muy bonitas, machas. Mi mamá muy bonita, blanca. Sí, más bien nosotros heredamos el indigenismo del papá. Por eso hay una historia ahí que yo titulé y le decían negrito. Así, ahora lo dices. Y sí, los Cotos es otra tipología que los Gutiérrez, pero claro, nos llevamos muy bien todos. ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, mis tíos son, hay un tío, bueno, ya murió en Turrialba, que emigró de allá a Turrialba, que es de 1,90 m de estatura. Muy alto. Y todos son altos. El tío Juan, el tío Rafael, todos eran diferentes a nosotros. Pero siempre, y sigue, un gran nexo familiar mantenemos todos. Pero otra conexión que yo veo muy interesante. Cachí con Orosi. El intercambio ahí de familias. No, Que más unos se bien, van. ha habido No entiendo una rivalidad. Es rivalidad. Sí, pero muchos se casan Siempre. con gente. Cachí de siempre ha sido más apegado a Paraíso Sí. que Orosi a Paraíso. Orosi a Paraíso, sí. Sí, Pero eso aún sí. así, mucho cachiseño y cachiseña se han casado con oroseños. Bueno, ya eso son cosas del amor, Sí, será. cosas de la atracción. Pero sí es no. cierto porque digamos Sí. en tiempos coloniales Cachí dependía de Orosi, De ¿verdad? Por la Orosi. cuestión parroquial, como Parroquial. decía Exactamente, eso es lo que yo Fernando, digo. sí. Pero sí no se transmitió ese sentimiento oroseño de que ellos son Orosi de Cartago. Ujú. Pero sí, Cartago. Digo, Hasta el Fernando, día de con hoy. todo respeto. Y hablando de religión, el primer templo que usted recuerde en Cachí, Es el que publiqué ayer. Ajá. muy El que lindo. publiqué ayer. Sí. Sí. Por cierto, me llama una... Perdón que me interrumpa. Estaba en el mismo sitio que está actualmente el templo. ¿No? Sí. Sí. Ese fue donado parte por Charles Vale, el filántropo alemán, Ajá. El que se el esposo de Isabel Tinoco. ¿Y quién lo construyó? No recuerda. Bueno, como construye las iglesias, la obra comunal, Sí. y el aporte de don Alex. Sí. El aporte de don Alex. Ahí hay una plaquita que también recuerda el apoyo de don Alex, porque don Alex era anglicano. Eso es interesantísimo. Ajá. Don Alex era anglicano, pero nunca tuvo ninguna excusa ni ninguna aversión al catolicismo. Más bien le ayudaba al catolicismo. Y le ayudaba a los evangélicos también, que hubo en Sí, Cachí en los no 50. A los evangélicos les dio el terreno, en Calle Bosa, la iglesia. Sí. Ajá. Él se las dio también a los evangélicos. Ahora, eso es muy interesante. Yo creo que esa iglesia evangélica de Cachí fue una de las primeras a nivel del cantón, ¿verdad? Porque Sí. no había, sí, fue muy interesante. Cachí Sí. se distinguió por eso. Sí, pero ¿sabe por qué nace lo de Cachí? Es una disensión de la Iglesia Católica con el evangelismo. Nosotros oíamos chiquillos, esos son evangélicos, ¿verdad? Y era Marcado. Sí, y era- Protestante, ¿verdad? no, allá le decían A evangélicos. ver, Sí, protestante era Lutero y ellos, Sí, 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 ellos sí. se decían evangélicos. Sí, sí. Ellos se decían evangélicos. Veíamos como ver seres extraños. Sí, Que, por ejemplo, la maestra, Muy marcados. la maestra de religión, pero vea lo bonito de los cachiseños, que todavía se mantiene. Nosotros teníamos a nuestra maestra de religión, se llamaba doña Hortensia Garita, que por cierto fue tía
de un señor Garita, profesor de matemáticas, mucho tiempo aquí en... Ya murió, en el Liceo de Paraíso. Sí. Sí. Doña Hortensia, niña Hortensia. La niña Hortensia era la que nos daba la maestra de religión. Y uno se quedaba así como con dudillas, segundo, tercer grado, porque decían, ya puede salir usted, Ruth. Porque va a salir Ruth, una muchacha muy inteligente, Ruth Rivera y Daniel, eran hermanos. Y también usted, Arturo, Chinchilla. Y nos quedamos así, es que eran ángeles. Y ellos, la ley del país los protegía de recibir mensajes o clases de religión que ellos no profesaban. Así salían. El asunto es que el que lleva el evangelismo a Cachí se llama Chico Quesada. Él tiene un problema con la Iglesia Católica, con los franciscanos de Orosi, que eran un poco pesados, ¿va? Sí. La mayoría españoles y 2 vascos. Eran un poquillos pesados. Y llegar a Cachí era... Cada mes llegaban a Cachí. Don Alex los mandaba a traer en el jeep de la finca, un Land Rover. Sí. Los esperaba en la hamaca. Y don Alex no siendo católico. Y entonces ellos se venían. Sábado y domingo, daban misa sábado y daban domingo. Cada mes. Y Chico Quesada llegó a pedirles de que le bautizaran a un chiquito de la hija, de una hija. Y el franciscano le dijo, no, hoy estoy muy ocupado, ya voy, ahí está el carro, ya yo me voy. Y eso hizo de que él, el evangelismo ya estaba aquí en Cartago, sí, con la profesora de inglés, ahí por el lado del extinto Banco Crédito Agrícola. Sí. Él vino y se asesoró. Él era tío, fue tío abuelo de Alejandro Chinchilla, el doctor, el médico, el tío abuelo. Y él fue el que introdujo el evangelismo en Cachí, como protesta por aquello que le hizo el franciscano. Y desde ese por eso es que antes de Paraíso llegó el evangelismo a Cachí. Sí, muy interesante. Y aquí es un vacilón, ¿verdad? Con el resbalón era. El resbalón. Increíble Fernando, en Cachí, el Murray y el León Cortés, hablando de esos equipos, de esas organizaciones deportivas, claro, importantísimas. Y cada uno tenía un salón de baile. Ajá. La de León Cortés es histórica. Bueno, yo fui presidente de León Cortés, jugador también de fútbol. El León Cortés es el decano del fútbol vigente, el decano vigente del fútbol del Cantón de Paraíso. De Paraíso, sí. Porque en Paraíso ya no existe ni el Paraíso, ni el Huracán, ni el Quincho Barquero, nada. Solo el León Cortés es el decano del cantón. Lástima, uno desearía que estuviera el Quincho Barquero, etcétera. Sí, todo eso se murió. Allá en Orosi fue muy posterior a León Cortés, que se fundó en 1955, el Fonseca. El Juventud en Santiago tampoco. Pero el de Cachí tiene una historia muy bonita. En esa foto sale que yo digo, ¿cuándo fue la primera plaza de fútbol de Cachí? La primera plaza de fútbol de Cachí está a la mano izquierda de la iglesia. Imagínense los bolazos y todo eso. El primer equipo de Cachí se llamó el Deportivo Cañón. El Deportivo Cañón, ¿qué nombre? Jugaban en pantalones, ¿verdad? Y entre ellos mismos. El Deportivo Cañón. Sí. Llega un franciscano y no le gustó el nombre, Cañón. Y entonces digo, los domingos son días de descanso. Jesús descansaba en Betania, después de sus recorridos por Samaria, por todo, donde andaba Jesús en su paso por la tierra, su paso terrenal. Entonces, pongan Deportivo Betania, porque los domingos son de esparcimiento, entretenimiento, de descanso y todo. Pónganle en el equipo, en lugar de Cañón, Betania. Y entonces, ya. Le hicieron caso al franciscano, Deportivo Betania, ¿va? Y eso evolucionó en política y fue Deportivo León Cortés, pero sin ningún interés político, sino que en Cachí había muchos cortesistas. En 1955, cuando se bautiza a ese equipo que venía del Betania y venía del Cañón, venía entonces ya don León Cortés, que tenía finca en Cachí, ya había muerto. En el 55, no es el interés de bautizar con el nombre para él una bolita o un uniforme, ya había muerto. Ya había muerto. En
lo del Robin Murray, donde yo jugué, fue mi primer equipo en infantiles, era fiebre para el fútbol, y el Robin fue organizado por los primos de mamá, los Pereira Coto, que ustedes conocen, Chalito, Sí. que vivió aquí, Manolo, Hernán, Jorge, papá de Randolfo. Randolfo, sí. Ellos armaron el Robin Murray porque ellos eran como decir lo que aquí era, que me cuentan, José Rafael Soto, que aquí el Huracán era un equipo humilde de barriada. De la estación. Y los del centro le decían la primera. Ajá. Estaba Miguel Corrales, un señor Martínez, los Sí. Rojas, con más tiradillos. La ¿sabes? gallada. Sí, sí, sí. Clasista, Ah, sí, sí, ¿eh? no, claro. Clasista, Claro, sí. allá era como... Sí, la estación y Pa- San La Antonio. canallilla. Sí, el Robin nació como el equipillo, digamos, Más, Boca más. Junior River Plate, ¿va? Sí, La Boca, ustedes saben que en Argentina es Sí. el populacho, ¿va? Sí. River ya era más finito. más fino, sí. Entonces, los Pereira forman el Robin Murray. Pero, ¿qué hicieron? Lo que hacíamos todos en Cachí, o los de esa generación de cachiceños, pedirle el terreno a un Alex para hacer el Robin. Entonces, el Robin nació en una zona que se llamaba La Deportiva, Sí. de los Picado Pereira, que aquí tenían soda también, Sí, la que soda. se bailaba, donde fue el agro. Sí, Está el parque ahora. exacto, exacto. Entonces ellos le pidieron ese terreno siguiendo los pasos del León. Donde está el León Cortés fue regalado por Don Alex. Ah. Y donde está el Robin, También. entonces ellos lo hicieron. El Robin, Al costado de... Sí, De la no, plaza. De la plaza. Sí. pero ellos hicieron esto. Muy, para ese tiempo y para cualquier tiempo, muy destapado. ¿verdad? Sí. Don Alex nos regaló un terrenito y nosotros bautizamos con el nombre de su hijo el equipo. ¿verdad? Ah, sí, así, así. Sí. Era un discapacitado. Ah. Robin, yo lo conocí y le tenía miedo yo, porque había sufrido poliomielitis, de aquella que azotó el país, Sí, en los sí, 50 sí. y todo eso. Ujú. Y entonces vos lo veías todo desencajado, Ajá, bailando así, ajá. y era chichoso. Y si se arrimaba uno le tiraba, ¿verdad? Ujú. Era el hijo menor de ellos. Y bueno, una buena persona, pero tenía su discapacidad. Sí. Y entonces el Robin nace con el nombre del hijo menor de Don Alex. Así le puntearon el terrenito. Ajá. Y también es un equipo que le tengo mucho respeto y cariño. Ahí empecé, el Robin Murray. Pero sí, fue los hermanos Pereira Coto fueron los que Y fundaron pregunta, el equipo. En el cachiceño. en ese derby, ¿cuál era el mejor? Han tenido épocas. Sí. Actualmente es mejor el Robin. Pero nosotros tuvimos épocas de que fuimos mejores nosotros. El León. Bueno, y no digo nosotros. Por ejemplo, lo que pasó aquí una vez con Quincho y el Arlequín, ¿se acuerdan? Sí, el Arlequín, sí, es igual, igual. Yo perdí la amistad. La amistad no éramos amigos en ese tiempo, es otra época. Yo fui vicepresidente del Comité Cantonal de Deportes de aquí de Paraíso. Sí, recuerdo. Sí. Fui presidente en su comité de Cachí y vicepresidente del comité cantonal. Viene un campeonato distrital de esos buenísimos, ¿verdad? Y llegamos a la final, Quincho Barquero y Elión Cortés. Ujú. Y pasó algunas cosas y yo denuncié ante nuestro superior inmediato, que era el comité de deportes de Elión Cortés, que había un jugador mal inscrito de El Quincho. Quincho. De Quincho. Me eché enemigos, bueno, entre ellos Quincho. ¿va? Ah, Y tu hermano estaba ahí, ¿no, Gustavo? No, todavía no jugaba estaba. con ellos, Ah, no. no. Estaba jugando con ellos. Las reuniones del comité eran en el sótano. Ahí se reunía la municipalidad. Y yo llegaba nada más con dos de Cachí. Ellos me daban la palabra a mí en representación de León, porque tal vez decían que yo era el más vivillo Ajá. de Cachí, de León. Me acompañaban dos. Y el grupo grandísimo de ellos, de Quincho, arrastraba. Sí. Cuando yo hablaba eran silbidos, pa. sí, sí. De todo, esa desgracia. Sí, estaba la canalla. Ya yo vivía aquí, ahí en la esquina. Sí, sí. Ya yo vivía aquí, toda la canalla se me iba encima. Una vez, y siempre vacilo, porque sí es un buen amigo, el agente de la OIJ, que ahora es abogado. Juan Francisco Brenes. Exacto, don Francisco Franco. Sí, sí. Juan Francisco Brenes. Franco nos enfrentamos, él era colérico y Sí, yo claro, también, sí, ¿verdad? claro. Bueno, la tesis, Era el mismo Juan Francisco. ese era el presidente del comité
En ese tiempo ya yo no era, porque si no hubiera sido juez y parte, ya yo no era, sino representante de León Cortés. El presidente del comité cantonal de aquí de Paraíso era un cachiceño, nacido en Cachí, pero tampoco él podía decidir nada. Ronald Segura, Calderón. Ronald Segura. Entonces se lavaron las manos como Pilatos, que se vaya el asunto a Cartago, que Cartago y San José decidan si tiene razón la tesis de León Cortés, o sea, mi tesis. Vamos allá. ¿Va? Y ese comité cantonal de Cartago se reunía en la clínica Jorge Bolio, y ahí llegamos, el Barrón de Paraíso, el Barrón de Paraíso, y nosotros tres, ¿verdad? A oír el veredicto, y entonces ya murió Macho Monge, que fue un deportista muy calificado de fútbol aficionado en Cartago. Dice, voy a leer esto, y se cierra la sesión, ¿va? Él sabía el tanate, ¿va? Y esos vídeos y todo, que ahí se puede hacer un pleito, ¿va? Nosotros éramos tres. Y ya entonces llega y lee, dice, bueno, el Comité Cantonal de Deportes, con el apoyo, ese en el tiempo no se llamaba ICODER, sino la Dirección Nacional de Educación Física y Deportes, le da la razón al Deportivo León Cortés, queda descalificado el Quincho Arquero. Me puña, digo yo, ahora sí. ¿Por dónde pasa? La alegría por no exteriorizarla, ¿va? Porque quedaron la gente de aquí, ese desgraciado de Cachí que vive aquí en Paraíso, y ya, no, por cierto, siempre lo recordaré, y lo he contado en los últimos días, porque hay un artículo que se llama El cachiceño que murió en una escena de cine. Sí, ese muchacho era de los que me acompañaba, Luis Rodríguez y Gerardo Zurdo Solano. Dejamos que se viniera la gente de Paraíso a la parada, otros en carro y nosotros esperando el autobús, pero que ya salimos como una hora después para guardar la integridad. Y entonces ya veníamos con frío, el frío y la nieblina que ven en ese tiempo aquí en Paraíso, y me dice Luis Rodríguez, echemos un traguito, y era un hermoso, echemos un traguito, esta lucha muy valiosa, lo merece. Sí. Ahí nos echamos como tres echados para atrás, ¿va? Y entonces sí, pero ya después con Quincho me hice gran amigo. Pasaron los años, ni los años, si acaso un año, y nos hicimos gran amigos. Tavo jugaba ya con Quincho, y Rolvin, y gente de Cachí, y ya se lo olvidamos. Y la mayoría, o todos, los del Quincho Barquero ese tiempo se hicieron amigos míos. Tanto eso que después, cuando siendo yo vicepresidente del Comité Cantonal de Deportes de Paraíso, que Feyo Chávez era el presidente, Feyo hermano Nardo, yo después pasé a ser vicepresidente de Quincho Barquero y vicepresidente del Paraíso FC. Pues muy interesante me brinqué Cachí. La mera, no, todo de Cachí siempre. Pero para finalizar, y sigo yo de necio, hablaros un poquito del puente de Apagón. Me encanta, son temas que me encantan. Te marcaron a vos. Y que la gente diría, pero ¿el puente es ese? Fueron rutas de conectividad importantísimo, muy interesantes. Sí. Yo siempre, y aprovechando eso que menciona Miguel, siempre he tenido la duda sobre esos puentes que permitían cruzar la reglamentación y llegar a Cachí, porque se hablan de varios, y ahorita se me fue el nombre. El primero fue el de Fajardo. El de Fajardo, que es, sí. Ok, que está, el que está para ir a la roca esa. Exactamente, ese es el puente. ¿El otro? No, hay otro anterior. Hay otro anterior que sale de... ¿Y cómo se llamaba? El bajo, ya te digo, el puente de los Bajos de Urasca. Bajos de Urasca. Bajos de Urasca. Que ustedes han visto que aquellas casas del ICE, donde llegan los operarios, los portugueses, que trajo el ICE para lo de la represa, para hacerla de ese estilo, que es la única en Centroamérica, la curva. Que hace la mole de cemento. Entonces, de ahí a los 100 metros hay una entradita a mano derecha viniendo uno de Paraíso. Ahí te encuentras un puente. Por ahí se entraba. El de Fajardo ya iba como uno hacia Tucurrico. Exactamente. Ese es un cuento muy bien porque los cachiceños somos huetares y no cabécares. Los cabécares fueron traídos cuando los españoles prácticamente mataron a los huetares. Y los huetares de Cachí, el rey, que era el hijo de el Huaco,
se llamaba Fernando Correque. Ajá. Correque. Él era Correque, pero los españoles le pusieron Fernando. Ajá. Entonces huyeron de la esclavitud y en balsas se tiraban, imagínense, a ese tempestuoso río Reventazón. Y los caballos encabritados de los españoles, cuando llegaban persiguiéndoles, ni a palos, por decirlo en un término coloquial, porque querían atravesar y nunca pudieron atravesar. No, y los españoles no se iban a montar en balsas. Por eso los huetares de Ujarrás son los que fundan Cachí y Tucurrique. Los cabecas, que por eso matan a Pablo Presbere, ¿sí? Entonces, como los huetares, la mayoría no aceptó la esclavitud, hacen el éxodo obligado los españoles de los cabécares a Ujarrás. Y ahí es donde matan a Pablo Presbere, porque Pablo Presbere decía, ¿cómo nos van a desarraigar de Talamanca? Claro. ¿Sí? Entonces, la mayoría de paraiseños son cabécares. Los cachiseños, huetares. El puente Casimiro es un referente histórico vial en Cachí, porque fue el que permitió que pasaran autobuses, cazadoras, como le decíamos antes, y ya equipo pesado, que por cierto fue la época de oro de Cachí como hacienda cafetalera. El puente Casimiro, contestando la pregunta específica, fuera de micrófono, que nos dijo Miguel, tenía una parada clásica que era en el bar Buenos Aires, más conocido popularmente como el Apagón, de don Esmeraldo Cortés. Ahí paraba la cazadora, porque ahí se bajaban los vecinos de Loaiza. Loaiza quedó inundado con la represa de Cachí, pero ahí se bajaban la escuela de Loaiza, la barriada de Loaiza, etcétera, que fue trasladada, fue el primer éxodo ordenado entre comillas, porque también está la historia ahí, que hubo en Costa Rica, porque Arenal sí se ordenó muy bien el éxodo. El de Ujarrás fue obligado, prácticamente con látigo. El de Cachí es a buena voluntad, porque no podían decir los vecinos de Loaiza que no querían, porque se imponía la ley en ese momento del gobierno y del ICE. Este puente que ahora está todavía sirve en Peralta de Turrialba.